18, versículo 36. Dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Eterno Dios del cielo, tu palabra, Dios mío eterno, es sagrada, es como espada de dos filos que penetra a partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos. Tenemos el honor de estar en tu casa porque a ti te ha placido. Te cantamos, te adoramos, te bendecimos, loamos tu nombre. Pero el tiempo mejor es el tiempo cuando tú administras nuestras vidas. Padre, prepara los corazones, prepara nuestras vidas, para que esa palabra no únicamente la escuchemos, sino que nos ayude, Padre, a vivir una vida santa y agradable y poder caminar a la luz de tu palabra en los días de vida que tú nos das para estar aquí en la tierra. Háblanos, el tiempo es tuyo. Pasa ese carbón encendido sobre mi cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Siéntense. Todos sabemos la historia de lo que este hombre hizo y lo que acontecido con él. El pueblo había caído en una apostasía a causa de la desobediencia y la falta de autoridad que Dios delega al hombre aquí en la tierra. Toda esta historia de Elías, toda la historia de esta mujer Jezabel, toda la historia de los sacrificios que se hacían humanos en el poste fatídico de Jezabel, hija de Sidón, el rey Sidonio, brujería. En el capítulo 16, versículo 30 dice: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y fíjate bien aquí. De este versículo que vamos a partir, vamos a ir sacando el extracto de la enseñanza de lo que Dios, de lo que aconteció, de que estos hombres hicieron y de lo que Dios hace. Las consecuencias que se pagan cuando hay falta de autoridad, cuando hay pecado, cuando hay desobediencia. Hasta dónde el hombre más valiente, hasta dónde puede llegar. Y Acab, hijo de Onri, fíjate bien, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más
que todos los que reinaron antes de él. A este rey lo puso Dios. Tuvo la oportunidad de que hubiera quedado plasmado en este libro grandes victorias. Pero por un error, por desobediencia, cayó en grandes problemas y que el mismo Dios establezca que no hubo rey tan pecador como él. En el capítulo 17, versículo 1, comienza aquí la historia de un profeta, hasta dónde puede llevar la maldad al hombre por muy valiente que sea dotado. Entonces Elías tibita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, oigan esto: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Oiga lo que dijo, sino por mi palabra. La autoridad que tenía Elías tibita. Por mi palabra, no dijo por la palabra de Dios. Este hombre era valiente y comprometía a Dios, porque sabía que andaba en integridad caminando con Dios. Dios le escuchaba, era un profeta de Dios. Y vino palabra de Jehová diciendo, fíjate bien, a este hombre, cuando expresó ese reto, porque estaba retando al mismísimo diablo, a potestades. Este hombre y Jezabel estaba siendo custodiado en su vida por 850 profetas brujos que hacían llover fuego del cielo, hacían sacrificios humanos. Y este hombre, él solito, tuvo el carácter de afrentar. Se puede decir que era con el rey, pero el rey lo respaldaban esa multitud de demonios. Entonces, cuando él retó, ¿qué le dijo? Lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Diana, léame Santiago 5:17. ¿Quién era este hombre? ¿No era del planeta Marte? ¿No era de Saturno? ¿Quién era este hombre? Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cómo era este hombre? Como usted y como yo. Con la diferencia que este hombre, ¿qué es lo que hacía, Diana? Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. Oró. El respaldo que tenía, ¿por qué lo tenía él? Hermanos, ¿por qué tenía ese respaldo? Porque era íntegro. ¿Se vieron ustedes la integridad de cómo la premia Dios? Y era sujeto a pasiones. Los mismos deseos que quizás usted tenía, él también los tenía. No era especial, digamos que tenía, era hombre humano como usted y como yo. Cuando hizo ese reto, vino, oigan bien, palabra de Jehová diciéndole. Él comprometió a Dios y Dios, ¿qué diría Dios? Ah, mi hijo. Ya me comprometió este. Pero Dios ama a sus hijos, los fieles, los guarda y los prepara. Él preparó para lo que iba a acontecer con este hombre. Apártate de aquí y vuélvete al oriente
y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Cuando Dios llama, si usted es íntegro, si usted es fiel, Dios le va a mandar cuervos que le den de comer. Dios le va a dar el respaldo que usted necesita. Pero ese es cuando hay una relación directa con Dios. Cuando tenemos una relación directa con el Creador. La convicción, la fidelidad, estar conscientes que le estamos sirviendo a ese Dios altísimo con integridad. Él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Léame Isaías 44, versículo 8. Dios cumple su palabra. Yo honro a los que me honran y temprano me buscan. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Léalo otra vez. Lea el 41, 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Están oyendo, hermanos? ¿Quién lo dice? Lo está diciendo Dios. Pero ¿a quién se lo está diciendo? A su pueblo, a sus hijos, a los que son fieles, a los que son íntegros. Versículo 6. Y los cuervos le traían el pan y la carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Fíjate bien que hay cosas en la vida, hay cosas que Dios hace, que Dios le va a dar a usted cuando lo está preparando, lo va a probar en diferentes esferas de su vida. Lo va a probar en la abundancia y lo va a probar en la pobreza, en la calamidad. ¿Cuál es su corazón? Hay cosas que creemos nosotros que Dios lo haga y Dios no lo va a hacer todo en su vida. Hay cosas, es usted que tiene que hacerlas. Ahora vemos aquí, pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Fíjate bien, ¿quién comprometió a Dios para que no lloviera? Hermanos, ¿me están siguiendo? ¿Quién fue que comprometió a Dios para que no lloviese? Dios no le dijo eso y él lo hizo. Porque él estaba molesto por lo que estaba aconteciendo el pecado en el pueblo de Israel. Pero vemos aquí que el Señor comprometió a Dios, Dios cumplió lo que el profeta dijo. Le dijo, vete al arroyo, le dio alimento, los cuervos le llevaron. Pero llegó el momento que por la misma palabra que el Dios se secó el arroyo y se quedó sin agua.
Entonces vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden aquí a una mujer viuda que te sustente. Dios va a llevar la secuencia de su vida cuando usted, voy a hacer hincapié en esta palabra, la integridad. Si usted es íntegro, Dios va a llevar la secuencia, lo va a ir probando, pero también le va a ir proveyendo. Lo mandó a este lugar a una viuda. Léame Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26. Denle un poco más de eco a este micrófono, porque la voz siento que está muy seca y me canso. ¿Quién está en el sonido? ¿Lo encontró? Lucas, mucho. Capítulo 4, versículos 25 y 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había ¿Quién en dijo Israel. esto? Cristo Jesús. Fíjese bien. Para un momentito. Ya vimos al principio cómo estaba la situación, cómo el hermano, lo que había hecho este rey a causa del pecado de un hombre que el mismo Dios lo había puesto, un rey. Lo que este hombre Elías, el hombre de Dios, las huestes infernales contra las huestes de Dios. ¿Cómo Dios respalda? Léalo. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahí Dios hizo dos cosas muy importantes. Primero, Él no va a escoger a cualquier chalambriado, a cualquier infeliz. Si usted se hace infeliz porque usted quiere, no es porque Dios lo tenga en un lugar, porque Dios no va a llamar a nadie que sea insensato. ¿Sabe qué quiere decir en otras palabras? No quiero ser ofensivo. Si lo llama es porque tiene algo especial para él. ¿Cuántas mujeres viudas habían ahí en ese lugar? Pero Dios tenía sus ojos puestos en ella. Primero, porque ella también quería enseñarle a ella que confiar y darle el primer lugar a Dios, lo que hace Dios. La escogió a esta pobre mujer, viuda necesitada, porque sabía que Dios quería hacer en ella un milagro y quería mostrarle a Elías que Dios estaba con él. Este es cuando nos estamos moviendo nosotros, hermanos, en el camino recto y en obediencia a Dios, que aunque venga la necesidad, aunque venga el problema, Dios va a tener el control de su vida. Vimos aquí, entonces, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Él ya sabía que iba a ser una mujer viuda. Él lleva en su mente, Dios no le dijo va a ser así, la vio el mismo espíritu. Cuando usted, hermano, fíjate bien, está caminando usted en santidad a Dios y en el espíritu, nadie tiene que decirle a nadie, el mismo espíritu lo va a ir guiando al lugar exacto donde usted va a ir. ¿Cuántas viudas había en ese lugar? Ahí dice la palabra de Dios. Habían muchas viudas, pero Dios tenía ya escogida esta. A Elías no le dijo, no dice que le dio señas. El Espíritu Santo lo llevó y llegó donde esta mujer y fue directamente a decirle, dame agua en un vaso. ¿Y qué más le dijo? Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Oiga, ¿qué le dijo?
en tu mano. Cuando dice en tu mano, es porque él era la mujer que Dios le había asignado para esa bendición, y la bendición que aquella mujer iba a recibir era que de su propia mano le iba a dar: bendito al que bendijere, dice la palabra de Dios. Si usted lo da por obediencia y lo da por amor, Dios lo va a bendecir a usted. Él quería que se cumpliera en esta mujer y en él los preceptos de Dios. Entonces dice, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en mi tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Había sequía, y era la sequía que él mismo había ordenado. ¿Están entendiendo, hermanos? Pero lo que él comprometió a Dios, Dios obedecía al profeta. Lo usó a él mismo para llevar a aquella mujer. Esta mujer nunca pensó, ella nunca ni por su mente pensó que la lluvia se había detenido porque Elías había ordenado, porque tenía poder de Dios. Yo le garantizo que esta mujer sabe que él no le da ese pan, ni le da ese vaso de agua. Quizás lo hubiera insultado. Pero Dios quería enseñarle a esta mujer que no era judía, que el Dios del cielo es el Todopoderoso. Y dice que, y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Aquí hay un secreto. Esta mujer sabía que era lo único que tenía para su hijo y para ella. Él no conocía al profeta. Él llegó y le dijo: dame un vaso de agua y dame de comer. Y que de paso le dijera: dame a mí primero. ¿Están entendiendo? ¿Qué nos enseña esto? Hermanos, esta es una gran enseñanza para el pueblo de Dios. Hay cosas en la vida del creyente que cree realmente en Dios, que Dios lo va a probar a usted. ¿Cómo está su corazón? El amor de Dios, ¿qué es el amor de Dios? ¿Qué dijo Cristo Jesús? ¿Cuál es la enseñanza que Él dio a los apóstoles y a las multitudes? Cuando le dijo: ¿quién es tu prójimo? El mismo Jesús dijo, cuando en el capítulo 5, oiga la enseñanza del verdadero Hijo de Dios. Busca el capítulo 5, a donde dice ahí que si te quita la capa, le des la otra. Mateo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al Diga el que es versículo para que malo. los demás lo busquen. Diga el capítulo y el versículo. Mateo 5:38. Dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga, por 1 milla, ve con él 2. Al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Siga, que está bueno eso. Oíste que fue dicho,
Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien al que nos aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre injustos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo no sé si me están entendiendo. Búsqueme San Juan capítulo 17, 17. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, santo Dios, qué lindo es estudiarlo. Para la enseñanza del verdadero creyente. Hermano, si usted quiere bendición de Dios, aplique la palabra en su vida. Si usted no la aplica o no trata de aplicarla, hermano, siempre va a ser una vida, un cristiano mediocre. Siempre va a estar en necesidad, siempre va a estar en pobreza, siempre va a estar, hermano, con el Jesús en los labios. Léalo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no San son Juan del mundo. 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lea el otro, siga. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que usted es hijo de Dios, usted debe tener esas características como cristiano. Si usted no las está practicando, entonces, hermanos, estamos en un grave problema. Ahora podemos ver, usted ahí canalice por qué está su situación, está en abundancia, está en bendición. No hablemos de lo económico, hablemos de lo espiritual. ¿Tiene dones usted? ¿Habla lenguas usted? ¿Sana a los enfermos cuando pone las manos usted? ¿Tiene el don de ciencia? ¿El don de profecía? ¿O solamente tiene el don de lenguas, pero de aquellas? Versículo 14 al 17. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho esto. Oiga bien, cuando el profeta le dijo, dame a mí primero, esta mujer se aplica la obediencia. Él no sabía quién era, pero ella sentía en su espíritu que algo bueno iba a sacar de aquello. Porque el Hijo de Dios, al verlo, el mismo espíritu le dio testimonio que era profeta, era un hijo de Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esa fue la bendición que Dios le dio, porque le dio el primado al profeta. ¿Están entendiendo, hermanos? Hermanos, ¿qué espera una persona? Hay cosas, hermanos, que si no las entendemos nosotros, yo no sé qué va a pasar con las vidas. Personas, hermanos, que son tan miserables, que por cosas insignificantes, hermanos, están renegando. Qué feo es que se tenga de una persona un concepto, hermano, que es una persona avara. Para mí es una persona que psicológicamente está en desgracia.
Muchos dicen, es que no tengo nada hoy, no tiene nada porque no da nada. La Biblia dice, mejor es dar que recibir. Si usted no siembra, ¿qué va a cosechar? Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Hermanos, la bendición de Dios, si usted le da a Dios lo que es de Dios, usted nunca va a estar en pobreza. Siempre Dios le va a proveer a usted lo necesario. ¿Y sabe por qué no le da de más? Porque si le da mucho, se va a olvidar de Él. Y va a andar en barcos, cruceros, va a andar en Disneylandia, va a andar pensando hacer fiestas chonguengues. Y se va a olvidar que tiene un compromiso con Dios en la iglesia para darle gracias por la bendición que le da. Por eso no le da más, le da nomás lo necesario. Pero algunos no le dan ni lo necesario porque siempre están con el Jesús que tienen, que no le tienen. ¿Por qué? Porque no le dan a Dios lo que es de Dios. Usted a Dios tiene que darle hasta el tiempo. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántos minutos tiene que darle a Dios? ¿Y se los da a usted? Se los da cuando coge el teléfono hablando de Cristo. Pero de la gente está hablando de su hermano. ¿Verdad? La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Fíjate bien, así como Elías dijo, no va a haber lluvia ni rocío por 3 años. Así como el profeta le dijo, no escaseará el aceite ni la harina. También aquí dijo, y la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había. Oigan bien, aquí dice que ya Dios le había dicho a él. La diferencia es que al principio no le dijo, diles que no va a llover más. No, Elías se paró y dijo, no, yo estoy harto de tanto pecado, hay que hacer algo. Yo voy a decirle a mi Dios porque soy su siervo y yo sé que Él me escucha a mí. Tener esa convicción. No habrá lluvia ni zorrillo, ¿cómo es? Rocío, por mi palabra. Porque Él, hermano, el que es de Dios, no soporta ver el pecado. El que es de Dios se consagra. El que es de Dios no le gusta la injusticia. El que es de Dios no hace excepción de personas. El que es de Dios aplica la verdadera palabra de Dios. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la casa de la enferma. Fue tan grave que no quedó en el aliento, se murió. ¿Cómo está esto? También Dios quería probarle a Elías y que probarle a esta mujer. Porque unas veces hay tanta abundancia que Dios da al hombre que cuando está la abundancia en sus manos se olvida de Dios. Cuando hay abundancia hay un pretexto para ir a la casa de Dios. Cuando hay abundancia se inventan. Y es costumbre latina, por eso somos pobres criados latinos, porque si sobra unos centavos, estamos maquinando y en qué lo gastamos. Voy a la tienda y a veces van a la tienda y no saben a qué van. Así a la chirichizaca a ver qué compro. Les estorba el dinero. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Pero quiero llegar aquí, hermano, voy a cambiar un poco. Lo que enseñó este hombre, la experiencia que Dios le estaba dando. Pero él también, hermanos, tenía que pasar su propia experiencia. Un hombre que Dios le escuchaba lo que él pedía. Vamos al capítulo 18, cuando se enfrentó a todos esos profetas falsos. Lo que leímos cuando llegó el versículo 36 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Fíjate bien, dice por mandato de Dios, no dice que él le dijo. Lo que con esto quiero entender, si usted escudriña bien la escritura, es esto, que Dios siempre va a sembrar en su corazón, el que es verdadero creyente que ama a Dios, siempre va a ver, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Están oyendo, hermanos? Ese es el precepto y el concepto, la forma de vida, la formación del cristiano, la mentalidad del cristiano. Hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que si usted mira a su hermano que está pasando en desgracia, a usted le va a doler, no se va a gozar de la desgracia de su hermano. Si su hermano está en pecado, hermano, su hermano está en un error, usted no lo critique, no lo murmure, doble rodillas y pida por su hermano. ¿Está oyendo, hermanos? Aquí este hombre, él era profeta, nada bien con Dios, al que le importaba, pero él le lamentaba la condición en que estaba el pueblo. Es lamentable, hermano, ver cuando Dios a nosotros nos ha dado tantas bendiciones, en nuestras manos ha puesto tantas cosas preciosas y las estamos viendo como que es barato todo. No valorizamos lo que Dios nos ha dado. Estamos viendo las cosas como cosas comunes. Cosas que otros las quisieran tener, Dios los ha dado a nosotros y las estamos viendo como cosas. Santo Jesús. Ha dado dones y se han descuidado. Hay ministerios y los han pisoteado. Entonces, ¿qué quieren de Dios? ¿Qué más puede hacer Dios en nuestras vidas? Vemos aquí, cuando llegó la hora de ofrecer holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, que soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Fíjate bien. Ahora vamos nosotros al versículo 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Este hombre se ciñó su carácter, pero este hombre que tenía aquel carácter también tenía debilidad. Hay momentos, hermanos, aquí que Dios llega a un momento que va a un trato especial para con cada uno. Él era humano, era sujeto a pasiones como usted y como yo. En el capítulo 19, versículo 1, vamos a ver lo que ya comenzó la prueba para este hombre. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Y que no era el profeta de Dios, pues? Que no era el que le había dicho: tú me escuchaste, Dios de Isaac, de Jacob y de Israel. Lo vemos aquí: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Y cuando dice se ciñó, quiere decir carácter. Y viene un mensajero del diablo, espíritu de Jezabel, que se mueve casi siempre en las iglesias. Porque ese espíritu sigue todavía moviéndose. Hay cristianos que se retiran, hay cristianos que caen a causa, hermanos, de sentencias de crítica, de murmuración, que este dijo, que aquel dijo, y ahí viene el Juan, vendeme la conserva, ya no voy a la iglesia porque hablaron de mí.
Ahí solo son chambres. Y la chambroso es él. Entonces vemos aquí, hermanos, ¿qué hizo? Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo lo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí hasta el criado dejó tirado. Por la sentencia de una mujer. Realmente no era Jezabel, era el espíritu de Jezabel que estaba en esta mujer. La mujer puede ser muy usada divinamente por Dios, pero también puede ser usada por el diablo. El espíritu de Jezabel es terrible, de seducción, de brujería, de chisme y de tantas cosas. Y él se fue por el desierto de un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Ahí comenzó este hombre. Cuando leímos de Acab que como él no hubo pecado, apareció Elías, no da de él el árbol genealógico de él. No se sabe de dónde salió. ¿Cómo fue? ¿Quién era? De Juan el Bautista hablamos, que dice que salió del desierto, la vida de él. De Jesucristo sabemos que nació del Espíritu Santo a través de María, pero de él no se sabe nada. Entonces él también tenía que tener un proceso en su vida. Todos los hijos de Dios tenemos que pasar un proceso. Fíjate bien, Moisés pasó un proceso. Todos tenemos que pasar un proceso. Ahora, ¿qué es el monte Horeb? La palabra hebrea Horeb significa desolado, destruido, describe un lugar desértico, habla de soledad y de silencio. Dios usó Horeb en las vidas de Moisés y de Elías para darles lo que ellos necesitaban. Necesitaban un desierto, necesitaban el monte de Horeb para Dios enseñarles a ellos. ¿Qué es lo que va a necesitar Dios para enseñarle a usted? ¿Cuál es el camino que debe usted tener en el Evangelio? Cada uno tiene una experiencia diferente. Ahora, Moisés había pastoreado ovejas durante 40 años en Madián. Sin embargo, cuando Jehová le habló en Horeb, le rebatió todas sus excusas y le dio una misión para cumplir. ¿Cuántas veces Moisés rehusó el llamamiento de Dios? ¿Cuántas están rehusando el llamamiento de Dios? Cuando Moisés descendió a Egipto era diferente. Sabía lo que Dios quería para su vida y tenía las herramientas necesarias para llevarlas a cabo. ¿Qué fue lo que hizo con Moisés? Moisés era un príncipe. Era el segundo del faraón, el que iba a gobernar Egipto. A él no lo había hecho, hermanos, para ser un caudillo. Él iba a ser príncipe, rey. Para llegar a ser el que tipificó a Cristo en la ley, primero tuvo que mostrar el celo que tenía cuando el sufrimiento de su pueblo a él le dolía, como ver su pueblo que estaba bajo el ático de Egipto. Él no le gustó, se molestó cuando vio que estaban ultrajando a aquel su hermano que era israelita, y dice que lo defendió y asesinó a ese hombre. Dios tuvo que usar un medio para sacarlo de Egipto. Lo llevó a él después de ser príncipe, que en Egipto lo bañaban con perfumes aromáticos, con aceite. Se fue al desierto, que quiere decir muerte, a servir de cholero, de ayudante, de pastor, de príncipe, de rey. Lo llevó Dios primero a humillarlo,
a humillarse ante un rey, Jetro, a cuidarle sus ovejas, a cuidarle sus vacas, a pasar en el desierto, bajo aquellas candentes sol, bajo aquellos fríos, lo humilló para que llegara a ser Moisés, el gran Moisés. Quiere decir que todos nosotros tenemos que pasar un proceso en nuestra vida. Ya vimos el proceso que estaba pasando, me cambié aquí, pero también el proceso de este hombre. Si no por mi palabra, un hombre que Dios hablaba con él, que dijo, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Un hombre caminaba así como caminaba Dios, así como Moisés, que le decía, si tú no vas conmigo, yo no camino. Tenía seguridad, tenía confianza, pero a pesar que Dios está, tienen que pasar un proceso en su vida. Ahora vemos aquí, dice Elías, llegó a este lugar, es casi exhausto entre la persecución cuando Jehová lo encontró y lo llevó primero. Oigan bien, lo llevó al arroyo, le dio de comer, pero después lo llevó al monte Horeb. ¿Qué quiere decir Horeb? Significa desolado, destruido. ¿Cómo que lo llevó a un lugar así? Tenía que probar su vida, tenía que probar su corazón. Dios no le va a dar pruebas a usted más de las que usted no pueda soportar. Muchos dicen, uy, yo ya no aguanto esta carga, sí la aguanta. El problema es que la quiere llevar usted. Y Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ahora lo llevó a Horeb. Ahí Dios fortaleció su espíritu, le guió cada paso que debía dar. ¿Por qué lo llevó a ese lugar de soledad, a donde quiere decir destruido, destrucción? Es el secreto de Dios. Usted nunca puede renegar lo que Dios está haciendo con su vida. Usted puede estar siendo moldado por Dios, porque tal vez en su corazón hay altivez, hay soberbia, no hay obediencia, y Dios quiere enseñarle que tiene que obedecer a Dios. Cuando Elías descendió de Horeb era diferente. Sabía que Dios es justo y premia al recto y castiga al impío. Cada uno de nosotros necesitamos un Horeb, un lugar donde meditemos en nuestra condición, y Dios abre en nuestras vidas de una forma especial. Cada uno de nosotros necesitamos un Horeb para que al salir de ahí seamos diferentes por haber sido cambiados por el Señor. Todos tenemos que pasar un proceso. ¿Cuál es el proceso que quiere que pase usted en su vida, Dios? Usted debe saberlo. Usted debe entender a Dios, porque Dios ya lo entendió a usted. Él sabe lo que hay en su corazón. Él sabe que si es desobediente. Él sabe que si es irrespetuoso. Él sabe la condición de vida en la que está usted. ¿Quién se esconde del ojo de Dios? Y ahí se metió, dice, en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esa expresión, Dios sabía dónde estaba, pero ¿por qué le preguntó? ¿Qué haces aquí, Elías? Como queriendo decir, ¿por qué estás así, Elías? ¿No has visto tu condición, Elías? ¿Qué estás haciendo, Elías? Y faltó que le dijera, tú eres el culpable. Pero lo importante que Dios estaba con él. Él conocía a Elías. Él conocía el corazón de Elías. Pero también que era valiente, que lo amaba a Dios, que era íntegro, pero que también era un hombre sujeto a pasiones. Era humano, era de carne y hueso. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él se equivocó porque Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios siempre tiene gente fiel que va a trabajar para Él. Yo siempre he dicho que en el reino de los cielos todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Ahora, Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Qué le estaba mostrando Dios ahí a él? Muchas cosas. Pero dice que y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios se va a mostrar en diferentes formas, pero lo importante es que nosotros estemos conscientes. Hermanos, nadie es perfecto aquí en la iglesia y en ninguna iglesia del mundo. Lo importante es que Dios es un Dios de oportunidades. Él conoce si usted es fiel o no es fiel. Él sabe si está pecando o no está pecando. Él sabe lo que tiene usted en su mente, si es bueno o es malo. Pero siempre Él está hablándonos para enseñarlos que si usted quiere, Él lo va a ayudar. Si usted no quiere, usted va a seguir igual. Él es el único que tiene la facultad de juzgar, de salvar y también de condenar. Para terminar, vamos al capítulo 32 de Éxodo, de Deuteronomio. Capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 16. Porque yo te mando hoy, y es una orden, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar por posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, fíjate bien lo que está diciendo aquí. Mas si tu corazón se apartare, si es uno el que se acerca a Dios o el que se aparta de Dios. Y no oyeres otra enseñanza, si te dejares extraviar, el que se quiere perder se pierde solo. Dice Amós 3:2. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Sea para bien o sea para mal. Si dos se constituyen que son como gemelos, que sea para bendición, no para que hagan picardías, no para que pequen. Un espiritual jamás se va a llevar con un carnal, porque el carnal lo va a inducir al mal. Si usted se junta con un espiritual, si usted es espiritual, ¿por qué mandó Cristo de dos en dos a predicar las buenas nuevas? Porque Él mismo los había preparado. Ya tenían un corazón
y les dio de su espíritu para que hablaran a las gentes. Entonces dice, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto por delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a la voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Es usted el que decide si hay un cambio en su vida para bien o hay un cambio para mal o quiere seguir igual. El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Él es un Dios de oportunidades. Ananías y Zafira, ellos tuvieron la misma oportunidad de Pedro, de Juan, del apóstol Pablo, de Santiago, de todos ellos. Pero sin embargo, por la avaricia, la desobediencia, por el consejo satánico a sus corazones, quedaron como ejemplo y murieron a los pies del apóstol Pedro. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos a quién servís. A los dioses, yo digo, al diablo o a Cristo Jesús, para que pueda ser instrumento para la gloria de nuestro amado Redentor. Pónganse de pie. Cierre sus ojos todos. Ya no quiero ser
Eterno Dios del cielo, tu palabra ha sido predicada. Dios mío eterno, tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Tú los conoces por nombre. Conoces las intenciones, los pensamientos,